tal? Bienvenidos. Hemos escuchado que la responsabilidad médica civil es la obligación de reparar los daños y perjuicios causados al paciente por una conducta ilícita o por la creación de un riesgo. Cuando el daño es ocasionado por una acción que carece de la intención concreta de dañar y no es culpa o negligencia inexcusable del paciente, se habla de responsabilidad objetiva, ya que la profesión médica implica el uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos. Soy Daniel Nápoles, bienvenidos al Instituto de Difusión Jurídica de Carmen Campeche. Y para hablar sobre el tema de hoy, responsabilidades de los trasplantes y la donación de órganos, se encuentra con nosotros Alfonso Leonardo Gil Ballesteros. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Tecnológica de México. A lo largo de su vida se ha desempeñado en el Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud Federal, titular del área jurídica. Siguatulado AC como presidente, en la Universidad Tecnológica de México como director de la Academia de Derecho, en la Auditoría Superior de la Federación como asesor jurídico, en Olgi Consultores como director general de 2006 a la fecha, dando asesoría legal a asuntos mercantiles, administrativos, familiares y fiscales. En la Dirección Jurídica del Bosque de Chapultepec como asesor jurídico externo. En cuanto a la docencia, ha participado en la Universidad Tecnológica de México como docente, en la Universidad Tecnológica en línea, UTEL, en la Escuela Libre de Derecho, en el Seminario de Derecho a la Salud, en la Universidad Tecnológica de México, en el Diplomado Ley General de Salud. Ha participado también en la labor académica y realizado diversas publicaciones, entre las que destacan publicación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la ética y los aspectos legales en el trasplante de órganos, bioética y los derechos humanos, participación en el libro de gestión talento humano, escribiendo el texto de introducción, así como la revisión técnica. Asociado individual del Instituto Nacional de Administración Pública, cuenta además con el reconocimiento por parte del Gobierno de la República Popular China en materia de comercio exterior, profesor asociado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ponente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México con el tema bioética y aspectos legales de la donación y los trasplantes. Ponente invitado del Instituto Mexicano del Seguro Social, aspectos legales, Ley General de Salud. Ponente invitado del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado con el tema Ley General de Salud en materia de trasplantes. Ponente invitado por la Universidad La Salle con el tema Ley General de Salud y los trasplantes. Ponente invitado en el Foro de la Salud en la Procuraduría General de la República con el tema Aspectos legales de la donación y trasplantes. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Hola a todos, muy buenas noches, maestro Nápoles. Un gusto, como siempre. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Maravillosamente bien, gracias, muy buenas noches. Pues un gusto tenerte aquí de nueva cuenta en nuestro espacio, y este era un tema que teníamos por ahí pendiente por desarrollar, que por algunas fallas técnicas nuestra audiencia no pudo disfrutar. Y pues bueno, ya estamos aquí, al parecer sin ningún inconveniente el día de hoy, y pues bueno, iniciaremos con esta charla. Y precisamente para ello, pues bueno, ¿qué podríamos entender precisamente de este tema, mi estimado Alfonso? Creo que estamos teniendo una falla técnica. En breve estamos con ustedes.
Bueno. Hola, hola. Ya creo que teníamos por ahí una falla técnica. Te escuchamos, pero no te vemos. Ok, ya ahorita a ver. A ver, permíteme. Gracias. Ahí te seguimos escuchando, pero no te vemos. A ver si ahorita ya entra el siguiente cuadro. ¿Ya? ¿Ya Este, me ve? Te escuchamos, igual te escuchamos, pero no te vemos. Ahí ya. Ahí ya te vemos, pero creo que ahora no te escuchamos. Ahí, ¿cómo nos escuchas, Alfonso? Hola, hola. ¿Sí nos escuchas ahí en la transmisión? ¿Ya se ve? Alfonso, ya, Perfecto. ya, ya, perfecto, muy bien. Bueno, pues como te comentaba, daremos inicio a esta entrevista que, bueno, ya nuestra audiencia está ansiosa de escucharte. Y pues bueno, primero iniciaré con esta interrogante, ¿no? ¿Qué tan cierto es que te secuestran para quitarte los órganos? Hola Daniel, buenas noches a todos, también a todos los que nos están escuchando y han tenido paciencia. Pues este tema ha tenido un poquito de mala suerte en sus transmisiones. No, creo que hay que hacer inclusive una reflexión filosófica. A mí me llama la atención por qué la gente tiene esta asociación en cuanto a no ir más allá de la información, porque además no se queda en un mal criterio que en determinado momento la gente pudiera tener, sino afecta ya la materia de donación, que además tiene un objetivo altruista. No secuestran niños ni secuestran personas para quitarles los órganos. De hecho, hay todo un procedimiento, platicamos en la comisión de Facebook el día que teníamos este programa de esta entrevista, que no permitiría pues que secuestraran a una persona, le quitaran el órgano y luego se lo pusieran a otra, que básicamente es lo que tiene como idea la gente en términos generales. Y voy a decir algo que a lo mejor pudiera no ser políticamente correcto, pero pues me lo voy a permitir. Adelante. Incluso hay gente que aprovecha el tema para venderse y vender la idea que es un garante de la norma y decir que hay tráfico de órganos, venderlo como tal, y cuando ni siquiera conoce el procedimiento, porque pues eso no se puede. Hay un personaje, por ejemplo, que es un personaje de la Iglesia Católica, que él en alguna conferencia ha dicho es que si hay tráfico de órganos y se traen a la gente del extranjero y se lo quitan y se lo ponen así, literal, se lo ponen al mejor postor, pues como un hecho para los abogados, contextualizar un poquito, pues es un hecho jurídico, ¿no? Es una situación trágica, pero que además está muy alejado de la realidad. ¿Qué pasa cuando la gente se queda con esta percepción, apreciado maestro Daniel? Lo que pasa es que la gente se vuelve desconfiada y no estamos llegando a la génesis, que es la parte importante de la materia de donación y trasplantes, que precisamente es la filantropía, es la donación. Y nos comparten estas publicaciones tan espantosas donde a los niños se les secuestra y les quitan los órganos y se los venden a gente además favorecida económicamente. Y a los niños, por ejemplo, ha habido ocasiones en que en algunas alcaldías de la Ciudad de México bloquean las avenidas porque vieron en alguna publicación de Facebook que en esa alcaldía están secuestrando niños para quitarles los órganos. Pero más allá de la situación casuística,
El tema de la donación y trasplantes es eso. Primero es donación con fines de trasplantes, donación de órganos con fines de trasplante. ¿Qué determina la donación? Pues un acto de buena fe, altruista, con ánimo de ayudar, filosófico. El procedimiento es muy normativo, ahorita lo vamos a platicar, pero tiene principios bioéticos de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Está perfectamente ubicado en la Ley General de Salud. Te establece desde el momento que detona la voluntad de un individuo que quiere donar sus órganos en vida y cómo lo puede hacer, o eventualmente el procedimiento entre dos personas que en vida una le quiere donar a la otra. Y entonces, ante esta situación, sí tenemos una ley general de salud que contempla procedimentalmente cómo se va a dar todas estas secuencias de actos jurídicos que van a terminar en una terapéutica llamada trasplante de órganos. Y bueno, yo quiero concluir esta oportunidad de poderlo platicar porque hay una asociación de tráfico respecto a la materia mercantil, ¿no? Nosotros sabemos que existe el acto jurídico, posteriormente el acto jurídico como la gran manifestación de la voluntad de dos o más personas que adquieren obligaciones de dar a hacer o no hacer, donde previamente se manifestó un consentimiento, y que en el acto de comercio existe tráfico de mercancías o especulación mercantil. Y cuando hablamos de tráfico, pues es que algo va y viene porque además está siempre disponible y es materia de lucro. El órgano tiene esa característica que además yo creo que tiene, o sea, una de las cosas que etimológicamente respecto al tráfico de órganos podríamos nosotros cuestionar es que ni siquiera se asemeja a algo que pudiera estar disponible, no lo está, ese es un problema. Por ello es que jamás podría haber tráfico de órganos. Ahora, hay una particularidad. En México hay dos normativas en materia penal, una que sí ubica el tráfico de órganos y la otra que ubica las omisiones que pudieran ser óbice de actualizar la hipótesis en materia penal, precisamente por acción o omisión de los profesionales de la salud que hubieran incurrido en alguna cuestión, pues en esta materia. La primera, pues la tenemos en el artículo 60 de la Ley General de Salud, 461, que habla pues de lo que no cuidó un profesional de la salud y que determinó una mala asignación o distribución de un órgano, tejido o célula. Pero por otro lado, tenemos otra normativa que además es muy poco conocida y es la ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. Entonces, allí sí contempla la trata de personas con fines de tráfico de órganos, pero es una definición. Finalmente, esta hipótesis nos va a remitir precisamente a las omisiones o acciones que establece la Ley General de Salud, que además son pues más de tipo bioético y ético. Bien, Alfonso, pues bueno, ya nos mencionaste o nos vislumbraste respecto a este tema de lo que las personas creen respecto a este tema, ¿no? Que las redes sociales influyen demasiado en forma negativa para poder tener una noción de lo que es. Y bueno, entonces, ¿por qué el mito de tráfico de órganos? Pues el mito es un mito social, es un mito que ha crecido porque además, pues desgraciadamente pareciera que es parte de la naturaleza humana, pues las cosas malas son las que permean en la gente y solo yo quisiera comentar que tráfico en realidad es un concepto, el tráfico de órganos, es un concepto que para pronta referencia y accesibilidad en cuanto a la posibilidad de platicarlo, pues lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, pues así lo menciona en la Declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes. Pero aquí hay algo muy chistoso, yo quiero, bueno, curioso, pues quiero comentarlo. Si nosotros vemos la Declaración de Estambul y los principios de la Declaración de Estambul en cuanto al tráfico de órganos y el turismo de trasplantes, pareciera que como copia calca, claro, mucho más definido en nuestra Ley General de Salud, ya lo contempla
para efecto de las declaraciones que son vinculantes en materia de derecho internacional y que la Secretaría de Salud, en el contenido de la Ley General de Salud en materia de donación y trasplantes, las tiene perfectamente desarrolladas, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, tráfico sí es un tema, es un término que lo utilizan internacionalmente, pero que es muy impreciso. Yo te platicaba, maestro, y en verdad muchas gracias por esta oportunidad de conversar sobre este tema y sensibilizar a la gente. Es que a mí, si a ti o sea, a mí me extraen un órgano, me lo procuran y yo te estimo y te lo trasplantan, espero que no, porque tú lo necesites. Pues si no nos hacen unos estudios de compatibilidad previa, a ti te van a matar, ¿no? O viceversa. Entonces, esa es una condición suspensiva de realización incierta. Por ello es que no puede estar, o sea, no puede haber tráfico en el sentido que nosotros lo ubicamos, que está más relacionado en primera instancia históricamente con el derecho mercantil y el acto de comercio. Sí se ubica como tal, pero más las omisiones o acciones de los profesionales de la salud o en general de los que se pudieran ver involucrados en un proceso tanto de donación como de trasplantes. No sé Y si... bueno, sí, que quedó bien detallado este punto que nos mencionas. Y en relación a esto, ¿qué tipo de responsabilidades existen precisamente en materia de donación y trasplantes? Hay responsabilidades, las tres más importantes, que es la responsabilidad médica, civil, pero este ya es en la praxis médica, platicamos la vez pasada, impericia, negligencia o imprudencia, pero eso es ya en el momento en el que se está haciendo el trasplante. Por omisión o infracción o acción indebida en la Ley General de Salud, en materia de donación y trasplantes ya tenemos que no tiene que ver con el trasplante per se por la iatrogenia que platicábamos la sesión anterior, sino realmente por la transparencia en el proceso de donación y trasplantes, pues tenemos consecuencias de tipo penal y tenemos consecuencias de tipo administrativo. Ese serían básicamente, voy a explicar, por ejemplo, si en determinado momento el procedimiento es una persona fallece en un hospital con licencia para procurar órganos, es decir, no todas las personas que fallecen se les puede extraer los órganos, es decir, se pueden procurar, deben de fallecer en un hospital que tenga licencia y que el hospital así lo hubiera pedido para procurar órganos. Y entonces van a consultar el Registro Nacional de Trasplantes para ver hacia dónde se puede dirigir el órgano, que además la persona que lo reciba pues sea la que se encuentre en una situación de viabilidad por tipo de sangre, por cercanía, porque además los órganos tienen los abogados me van a comprender perfecto y los profesionales de la salud, perdón por esta libertad semántica que me voy a conceder, pero pues tienen un término, ¿no? Se llama un tiempo de isquemia. Si el órgano no es trasplantado en un periodo determinado, pues ya no le irriga la sangre, más menos, y pues entonces se desestima, es decir, ya no se puede utilizar el órgano. Esta palabra de desestimación la utiliza la bibliografía y la normatividad en España, que sería el referente mundial en materia de donación y trasplantes. Pero entonces, si no se trasplanta en tiempo, ya no se puede utilizar, es decir, se desestima. Bueno, entonces, primero tiene que fallecer alguien en un hospital con licencia. Posteriormente se ubican a alguien que lo pudiera, que pudiera ser receptor en el Registro Nacional de Trasplantes, que por lo mismo que estoy explicando, no es una lista, sino se observan las oportunidades de viabilidad, de factibilidad, de beneficio esperado, que además también establece la Ley General de Salud, para que se dirija ya el órgano. Todo esto contempla
un principio fundamental tanto de bioético como de certeza jurídica, porque esta decisión la van a tomar los comités adentro de los hospitales con licencia en un acta que deba de explicar de manera detallada y fehaciente por qué se va el órgano hacia ese hospital. Y para mis amigos abogados, pues van a entender muy bien que esto es materia pues perfectamente de revisión, porque pues apelando al acto jurídico en el sentido más elemental, pues debe de ser las circunstancias en las cuales se está dirigiendo el órgano determinado y determinable. Y este es en el caso de un fallecido con muerte encefálica, que son a los únicos que se les puede procurar los órganos, pero además tenemos otro filtro, el hecho de que no se puede procurar si el hospital no tiene licencia, a pesar de que la familia pudiera querer, o la persona hubiera sido diagnosticada con muerte encefálica. Y entonces, bueno, ya se dirige a un hospital en el que tengan licencia para trasplantar y el comité va a hacer lo mismo, se va a reunir. El comité además que para que a los hospitales le den permiso para trasplantar, pues debieron de haber acreditado la conformación de este comité. Entonces se van a reunir y de igual manera, fundada y motivadamente, deben de explicar por qué a esa persona va a recibir el órgano con base en lo que yo estoy explicando, de tal manera pues que es un procedimiento que lo detona la filantropía, pero además causas administrativas, a veces ajenas a los mismos actores, lo cual pues también debiese de estudiarse desde la perspectiva de derechos humanos, ¿no? ¿Y solo hay algún tipo de donación? ¿Hay varios? ¿Cuántos tipos podemos conocer? Gracias, Daniel. Mira, yo puedo, aquí se confunde, voy a hablar de dos temas. Primero, el tipo de consentimiento, que a veces lo confunden con el tipo de donación. Yo tengo mi consentimiento, o sea, el consentimiento que voy a dar porque yo lo firmo en una hoja y le digo a mi esposa, oye, por favor, cuando yo muera, que utilicen mis órganos, ¿no? Si es que, por supuesto, yo fallezco por muerte encefálica. Si, por ejemplo, fallezco de un ataque al corazón, pues pueden tomar mis tejidos, pero mis órganos no, porque ya no van a estar irrigando. Yo espero esa parte quede muy clara. Pero bueno, entonces yo puedo donar, previamente a ello, o ya lo hice, de hecho, hice mi pues mi manifestación de querer donar los órganos. Vamos a suponer que yo no lo hubiera hecho, pero mi familia reconoce que yo tengo un sentido altruista en mi comportamiento que ha determinado mis actos como ser humano, entonces fallezco de muerte encefálica, por supuesto, en hospital con licencia. Fíjate hasta dónde se reduce, pero en una situación donde tenemos 24,000 personas aproximadamente en el Registro Nacional de Trasplantes, ¿no? Y eso, entonces, ¿a cuánto se reduce el hecho de las personas que necesitan un órgano y qué posibilidades tenemos de encontrar a los donantes, ¿no? Pero bueno, entonces yo fallezco, pero nunca manifesté que quería donar los órganos. En ese supuesto, maestro, lo que se hace es que mi familia puede decir, ok, procuren los órganos. Y ese sería el consentimiento tácito de la familia o el consentimiento expreso, que son dos tipos de donaciones, en el sentido de cómo puede detonar el procedimiento de donación. Ahora, también en la donación se da la donación de una persona fallecida, por lo mismo que estoy comentando. Entonces ya pasa por todo este proceso que yo les platico, que yo les expongo, o la donación entre vivos. Alguien le han diagnosticado, por ejemplo, insuficiencia renal, y entonces un amigo le dice, oye, yo voy a ver si somos compatibles, y entonces vamos a hacer lo posible por realizarnos los estudios, y si por el cariño que te tengo, tú y yo somos compatibles, entonces, pues por favor, que a mí me procuren el órgano, me lo extraigan para que a ti te lo trasplanten. Esto tiene un procedimiento también al interior del Comité Interno de Trasplantes y además tiene que pasar con el notario público, que así lo establece la Ley General de Salud y su reglamento, para que den fe no
no autoricen el acto, solo den fe de la voluntad que uno le quiere donar al otro. En realidad, quien va a ver la transparencia sobre todo el procedimiento de donación es el comité interno de trasplantes, entre los miembros del comité tenemos, bueno, además de los especialistas, el director general del establecimiento, bueno, en fin, está el psiquiatra o psicólogo. Ellos tienen una entrevista con el donante y el donador, y entonces el donante y el receptor, y ahí es donde a veces se ve pues que no hay tal sentido altruista, ¿no? Pero es ahí donde sí puede, o sea, vaya, para los abogados y profesionales de la salud, si me permiten ya una cuestión un poco más jurídica, es donde perfectamente se observa cuando una decisión no está fundada y motivada. Un acto jurídico tiene un vicio de la voluntad. Aquí no habría nulidad, pero sí en su caso hay como consecuencia una responsabilidad, ahora lo ligo un poquito con lo anterior, que puede ser materia pues de un procedimiento administrativo, penal, sobre todo los dos. En lo primero que nos mencionabas, hacías referencia a los tipos de voluntades que hay para donar. Sí, hay expreso y tácito. Y eso lo tomamos pues del derecho civil, la transmisión que hicimos de Facebook, pues les hablaba de la tradición germano-románica, de cómo fuimos evolucionando a través de simbolismos, que lo primero que se ubicó del individuo es la persona como una creación pues casi como un ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones, y entonces a ese ente que se le fue dando revistiendo de importancia con base en cómo iba creciendo cronológicamente a partir de su persona, de los bienes que adquiría, de su familia y de las relaciones jurídicas que contraía a partir de las obligaciones. Entonces se le relacionó de manera directa con el patrimonio y el quitarse de su patrimonio de un bien que además bien quiere decir feliz, o sea, tiene su origen etimológico en felicidad, eso hablaba de la donación. Entonces, bueno, pues nosotros tomamos en el tema de la donación y trasplantes, se toma el concepto de donación como un bien, como en una analogía tomado del derecho civil, como si el órgano fuera, y esto es internacionalmente, un patrimonio que no lo es, pero por la representación que tiene el órgano y la importancia que tiene, y se lo damos a la otra persona. Entonces, como la donación es un contrato, pues tomamos las formas del contrato como expreso y tácito. El expreso que reviste, pues a veces de este elemento escrito o que previamente yo lo pude haber manifestado, o en el caso del tácito, teniendo este antecedente, se interpreta que ese quiere ser el sentido, y en el caso de la donación y trasplantes, la familia lo entendió, así lo manifiesta, y es cuando hay la posibilidad de darle seguimiento al proceso. ¿Podemos decir entonces que la donación es un acto regulado por la ley? Es un acto regulado por la ley. Mira, yo no me meto mucho en esto, pero hoy sí me voy a meter porque nos escuchan mucho los abogados. Y bueno, pues los doctores que nos hagan favor también de escuchar, pues si me permiten poder hacer este comentario, pues es muy técnico, muy doctrinario. Muchos de o casi, o gran parte de las figuras que tenemos ya en la práctica, quizá administrativa o de manera ordinaria en nuestra vida, pues viene obviamente del derecho romano, a partir pues de este concepto de persona y las relaciones y vínculos jurídicos que que se compartían. No vamos más allá. El presidente pues, es el primer mandatario, pero es mandatario por una figura de derecho civil que es el mandato. En el caso de la donación, pues también tenemos lo mismo. La donación está perfectamente regulado desde el momento en el que se manifiesta el deseo o la voluntad de donar mis órganos en la Ley General de Salud, pero nada más por el ánimo de poder aportar la parte de razonamiento jurídico, sí me gustaría relacionarlo con, no como la donación directamente ubicada con el tema de donación y trasplantes, sino que también surge con el derecho civil, ¿no? El derecho romano, el derecho civil,
como la conceptualización del bien, del patrimonio, y nada más pues, si me permiten el término, se adapta a la materia de donación y trasplantes. Está perfectamente regulada en la Ley General de Salud y así lo establece: donación expresa y donación tácita. ¿Qué participación tiene COFEPRIS como autoridad sanitaria en este tema de donación y trasplante de órganos? COFEPRIS lo que hace es la autoridad sanitaria federal, y ellos van a revisar que primero pues van a expedir las licencias cuando la persona interesada, la persona moral interesada, así lo solicite, previos requisitos que hubiera llenado, ¿no? Pero además es el que coadyuva con el Centro Nacional de Trasplantes, que es la autoridad que ayuda a la Secretaría de Salud a diseñar las políticas públicas, a la supervisión y vigilancia de la materia de donación y trasplantes. Entonces ahí hay un triángulo virtuoso muy importante de la Secretaría de Salud como el eje rector que analiza y desarrolla las políticas públicas en materia de donación y trasplantes, que además yo quiero decir que es una materia federal no concurrente. Y, o sea, es decir, no comparte esta competencia con otras, con los distintos órdenes de gobierno, sino los órdenes de gobierno van a trabajar a través de las políticas públicas que desarrolle la Secretaría de Salud. Y entonces ya en el proceso, ya en el desarrollo de la actividad, quienes van a ver la transparencia de los actos, primero como coadyuvante técnico y coordinador de todo el sistema de donación y trasplantes, quizá la autoridad máxima en materia de donación y trasplantes, como tal, desde el momento en el que existe la donación hasta que concluye la terapéutica del trasplante y luego el seguimiento, es el Centro Nacional de Trasplantes. Si en determinado momento se ubica una situación irregular, se le da vista a COFEPRIS, y COFEPRIS lo que hace es que inicia sus facultades de supervisión y vigilancia. Bien, a lo largo de esta charla nos has mencionado que precisamente esta actividad de donación y trasplantes es una actividad filantrópica. Nos has mencionado los procedimientos para llevarla a cabo, el tipo de voluntades, y surge entonces la interrogante: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer para ser donador de órganos? Para toda nuestra audiencia que nos está escuchando. Muchas gracias. Primero quiero decirles, esto es algo que ha pasado mucho con el COVID. Hasta que no tenemos una persona que tiene un problema crónico degenerativo, pues nos damos cuenta de la importancia del tema de la donación. Cuando ya vemos y desgraciadamente convivimos con una persona, entonces empezamos a buscar información. Entonces yo aquí diría primero que para poder donar, que además puede ser dirigido, tú puedes decir, bueno, primero vean si algún familiar mío necesita el órgano, y si no, que se vaya a tal institución. Pues pueden acceder a la página del Centro Nacional de Trasplantes y ahí pueden establecer su deseo de donar. Me parece que pueden ir a las instalaciones del Centro Nacional de Trasplantes, pueden ir a las instalaciones del Centro Nacional de Trasplantes. Ahí siempre son más que bien recibidos. La gente que trabaja en el Senatra es gente maravillosa y los van a atender y van a poder ustedes firmar su intención de poder donar los órganos. Pero independientemente de ello, muy importante es que lo externen a la familia, porque si la familia no lo sabe y hace conciencia, en el momento que desgraciadamente pudiéramos estar en esa situación, pues no lo va a permitir. Y si nosotros seguimos transmitiendo esta información, que secuestran a la gente, que... Mira, maestro, te voy a decir algo que a mí me da mucha tristeza. Hay gente en el ámbito internacional que no aporta nada, solo critica y se dedica precisamente a diseminar información que además no tiene ni siquiera, bueno, para los abogados sería un pecado, no tiene ni siquiera un origen que pudieras decir, bueno, tiene un rigor científico, bueno, no, ni eso. O sea, copian prejuicios, notas, y entonces ya con base en ello se ponen a mover como el ambiente,
y cuestionar todo, y la verdad, pues eso es de gente muy poco seria. Eso al final del día, y dicho en términos cualitativos y cuantitativos, es un homicidio pasivo. O sea, esa gente que hace esas cosas y que empieza a mandar mensajes erróneos, pues le quita la oportunidad de poder vivir otra persona, porque cuando alguien fallece de muerte encefálica en un establecimiento con licencia y que previamente dijo que quería donar y se lo manifestó a la familia, pues llega la persona que es muy importante, esta figura del coordinador hospitalario para la donación, y le pregunta y la familia dice, no, porque pues ya vi esta nota, ya vi esto de Facebook, y, o sea, eso creo que hay que decirlo con todas sus letras, son charlatanes reconocidos incluso internacionalmente, pero que no tienen un ápice de ética, y perdón, como dicen por ahí, mi pecho no es bodega. ¿Por qué? Porque entonces lo que tenemos nosotros que ver y ser muy institucionales es ir al Senatra, que el trabajo que hace el Senatra es maravilloso, el trabajo que está haciendo el doctor Aburto es un trabajo extraordinario que no se había visto en años en materia de donación y trasplantes, el que hace toda la gente que está ahí, y entonces, bueno, pues ese es el tema que yo quería decir, no nada más que lo firmes, sino que le digas a la familia y le transmitas todo lo que estamos platicando, porque desgraciadamente, por muchos elementos que además nosotros estamos genéticamente conformados, ¿no? Para allá vamos. Entonces, sí necesitamos eh, hacer conciencia, y en su caso, pues bueno, si quieren firmar su, su, su deseo de donar, entonces su voluntad de donar, perdón, pues lo pueden hacer en el Senatra o lo pueden manifestar, porque así con base en este sentido de donación expresa, pues lo podemos hacer con la familia. Y en efecto es tan grande la falta o la información errónea que hay pues ahorita en las redes sociales y en demás medios de comunicación, que mucha gente que ya ha decidido ser precisamente donador pues de sus órganos, tiene ese temor, ¿no? Yo he escuchado, y me atrevo a decir aquí en la audiencia, he escuchado de gente cercana que ha cambiado de opinión o de decisión porque le han comentado, le han señalado que si tú eres un donador de órganos, tienes una menor esperanza de vida al momento de sufrir un accidente. Y entonces, pues eso es algo que ya origina que tu voluntad inicial pues se vea dañada, ¿no? Ya no vas a llevar a cabo algo que en un inicio te nació precisamente como lo comentabas, como una actividad filantrópica por esa situación, ¿no? Porque hay información negativa que lejos de ayudar, pues te limita, ¿no? No sé en qué otros estados de la República, pero por lo menos en Campeche, aquí, al momento de que vas a solicitar tu licencia de conductor, de motociclista o dependiendo a la que pretendas acceder, existe la posibilidad de que tú hagas mención de precisamente si eres donador o no de órganos, pero he escuchado y precisamente en una ocasión que me tocó ir a renovar mi licencia, pues escuchar a la gente, ¿no? No, pues yo voy a poner, aunque sea donador de órganos, que no, porque los que van a decidir son mis familiares y no quiero que aparezca aquí que sí soy donador de órganos porque me van a matar, ¿no? Así, tan grande creo que es la falta de información o la información negativa que existe pues en todas las redes, ¿no? Totalmente, desgraciadamente sí, hay gente que dice, bueno, porque se lo transmiten, no, yo cómo voy a ser donador de órganos si me van a dejar morir, ¿no? O sea, pues no, al contrario, o sea, por todo lo que hemos platicado, pues esa información es perfectamente errónea. No, no, es Así que es. sí es importante hacer la aclaración. Muy bien, y bueno, nos han hecho llegar aquí al chat hasta este momento 3 preguntas. No sé si hay opción de que nos ayudes a Claro, responderlas, claro. estimado Alfonso. La primera es, ¿existen campañas al respecto de Sí, la sí, sí. donación y trasplante de órganos? Existen campañas, hay fundaciones, bueno, el mismo Senatra pues, tiene una campaña permanente, tiene un área específica que se dedica a eso. La Fundación Carlos Slim
tiene también una campaña, Héroes por la Vida se llama, y hay varias fundaciones que se dedican precisamente al tema de la difusión de la donación de órganos con fines de trasplante. Sí. Ahora, no quiere Gracias. decir que no hagamos lo propio, aunque sea en plática de café. Así es. Gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta y nos refieren, ¿existe alguna edad una edad mínima o máxima para ser donador de órganos? Es un tema bien interesante. A ver, nunca lo había contestado como lo voy a contestar, pero pues, el foro generalmente pues, son abogados. Tiene que ver un tema con capacidad jurídica. Entonces, pues evidentemente para todo acto jurídico donde haya voluntad, pues debe de haber capacidad de ejercicio. Entonces, pues esto es a partir de los 18 años. En el caso de los menores, pues que tienen capacidad de goce, sí lo pueden hacer cuando los papás se pongan de acuerdo, los dos, ¿no? Y así se lo transmitan y se encuentren en el acta de comité. Y obviamente, pues tenemos el antecedente de fallecimiento por muerte encefálica. Me gustó mucho el sentido de la pregunta porque jamás la había contestado así. Generalmente, pues, cuando yo he dado alguna entrevista en esta materia, pues lo hacemos en un contexto de difusión del tema. Ahorita sí me gustaría comentar que estrictamente tiene que ver con el tema de capacidad de ejercicio, ¿no? A partir de los 18 años y obviamente no ser incapaz, ¿no? Eso, o sea, tienes que ser capacidad, Así es. con el tema de la prohibición, de la incapacidad, o sea, obviamente no se puede la prohibición en menores de edad, e interdictos, ¿no? Entonces, no, definitivamente es el tema estrictamente con la capacidad jurídica a partir de los 18 años y los menores de edad, pues los papás lo pueden hacer siempre y cuando estén de acuerdo los dos, porque si no están de acuerdo, luego precisamente difunden mal el tema, que eso es lo que no se pretende. Gracias. Y otra pregunta más que nos hacen llegar, ¿existen limitaciones para ser donador de órganos? No, Está muy general la pregunta, ¿verdad? en términos generales, ya es una pregunta muy médica. La vez anterior, muy gentilmente, el doctor Aburto se metió a la, bueno, se fue, oyó a la plática, pues estuvo pendiente y contestó una inquietud, pero ya es en el ámbito científico, o sea, más médico. Cada situación merece o amerita un análisis muy concreto del equipo de trasplantes. Yo no diría que no, nada más que habría que analizar cada situación. La verdad es que el doctor Aburto muy amablemente nos hizo favor de colaborar y de interactuar. Bueno, fue un lujo, la verdad, eso yo se lo voy a agradecer mucho. Y hubo una pregunta muy concreta en relación a un planteamiento de una persona que había tenido hepatitis, entonces ya el doctor le hizo toda o sea, bueno, imagínense todo lo que no le ha de haber contestado con un detalle Claro. médico maravilloso, ¿no? Entonces, eso es como para darnos una idea que no hay un criterio determinante o genérico que a mí me llevara a pensar que no. Sería pues... Correcto. Muy bien, pues de este lado no tengo más preguntas. No sé si a ti en tu chat te hicieron llegar algunas otras. No, es que fíjate que, bueno, ya sé que no es un tema que se tenga que tratar, pero como no tenía pila, entonces no lo pude yo difundir, pero Ok, por eso no alcanzo a ver si hay preguntas. No tengo perfecto. ninguna. Bueno, de todas formas quedarán en el video y los comentarios quedarán precisamente en este espacio. Voy a mostrar algunos comentarios que nos hicieron llegar para mi estimado Alfonso. A ver, aquí pongo el primero. Gracias, muchas gracias. Erika, gracias. Muchas gracias, Erika. Claudia, gracias.
Gracias. Ay, Gerardo, qué amable. Gracias. Me siento muy halagado. Y bien, ¿qué te gustaría agregar a manera de conclusión en este espacio? Yo lo que quiero primero es agradecerte la oportunidad de estas 3 charlas. Mi interés ha sido fomentar el razonamiento jurídico en razón de la experiencia pues, que he tenido en la administración pública y académico. Empezamos con la parte ética porque finalmente los servidores públicos en Lato Sensu tienen una labor muy importante que a veces en su ejercicio puede afectar la esfera de un gobernado, incluso un bien jurídico. Y de ahí pues nos fuimos a las responsabilidades ya un poquito más concreto. El actuar no nada más a veces es administrativo, también puede haber una responsabilidad. Silvita, muchas gracias. Licenciada Villegas. Entonces, eso creo que es muy importante en el sentido de poder motivar el razonamiento jurídico, verlo todo desde la teoría general de las obligaciones, hacer la analogía respecto a los hechos y el derecho que se pudiera aplicar a lo que tenemos que estudiar dependiendo del tema. A mí me gustó mucho, Claudia, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Pues sobre todo el tema anterior de la Lex Artis ad hoc, Lex Artis médica, relacionarlo con la iatrogenia, superar algunos conceptos que teníamos genéricos también, ¿no? Que no son precisos como la negligencia, y vemos que no, que hay otros conceptos que además todo se supedita a obligaciones de dar, hacer, no hacer o comisiones por omisiones, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde ya podemos empezar a estructurar un procedimiento o a analizar una situación. Y concretamente, pues aquí podemos ver cómo históricamente en la materia de donación y trasplantes, pues si bien tenemos una materia que como eje rector de política pública es la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Trasplantes, pues no desestimar el hecho de que parte de las instituciones de derecho romano, ubicando a la persona como el detonante para estructurar relaciones de derecho, y posteriormente las fuimos adaptando a la parte pues de derecho administrativo de las relaciones de subordinación a subordinación, y en esto pues ya avanzar del acto jurídico, por ejemplo, algunos conceptos de acto administrativo. Pues es mi intención fomentar el razonamiento jurídico para la gente que nos hace favor de escucharnos. No es necesariamente que lo aprendan, sino que nos apoyen a que siempre se lo lleven, a que esto les sume para motivar el análisis y que pues bueno, que siempre considerar que nadie lo sabe todo y que con base en ello siempre podemos seguir aprendiendo. Apreciado maestro. Muchas gracias, Alfonso. Pues de nuevo cuenta estamos muy agradecidos por tu participación. Nos has obsequiado ya 4 ocasiones de tu valioso tiempo. Si bien es cierto, esta plática se pospuso desde la semana pasada, pero no, porque no queríamos quedarnos con las ganas de escucharte. Y pues bueno, agradecer de nueva cuenta tu participación en estos foros donde el objetivo es compartir el conocimiento y las experiencias adquiridas. No, al contrario, muchas gracias. Yo siempre voy a estar a sus órdenes. Es un honor. Cuando me requieran más difusión sobre el ámbito académico, considérenme tanto para coordinar esfuerzos como para, si ustedes consideran que yo puedo apoyarlos, con mucho gusto yo lo haría. Lo que tú estás haciendo, maestro, es valiosísimo. Es la unión de todo el país a través de contenido que trasciende, porque permea en las conciencias jurídicas de los que nos escuchan. Y eso es la diferencia entre la trascendencia, decía yo hace rato, y pues el nada más hacer una actividad. No olvidar que los abogados somos filósofos de la sociedad, tenemos un compromiso con la sociedad de ética, y tú lo estás haciendo de manera extraordinaria. Entonces no queda más que poderlos apoyarte en la medida en la que tú así nos los requieras.
Muchas gracias, Alfonso. Te vamos a tomar la palabra y pues bueno, que sigas teniendo muy buena noche. Gracias igualmente. Buenas noches a todos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.